Then, now, You can't see me. forever. Together. Earlier tonight, Temprano My father, esta noche, mi Vince padre, McMahon, Vince McMahon, retired se from WWE. retiró de WWE. This is the company that he created. Esta es la compañía that he que él founded. creó, que And él he wanted to fundó. make sure Y él quería in his asegurarse retirement de que en that he su thanked retiro all of you. él pudiese thanked the agradecerles a WWE todos universe. ustedes. Agradece al universo WWE. You guys you're jumping me. I'm trying to get there. I'm trying to get there. Se están adelantando. Estoy tratando de llegar allí, And dice, that's porque el all universo you dice out gracias, here, Vince. that's Y bueno, eso es everybody in gracias the a todos back. ustedes That is aquí, all todos of our allá atrás, crew. a That's todos los que everyone nos who ayudan, hangs nuestro the equipo de rigging. It's producción, everyone who a los que ponen designs los all of the cables, los que graphics. It's diseñan las even Pat gráficas, McAfee, and incluso I Pat guess Michael McAfee, Cole. supongo que Michael Cole también. This is the WWE Esto es universe, and we WWE are y su eternally universo, y grateful for estamos all of you. agradecidos But eternamente since por Vince todos had the ustedes. opportunity Pero ya to que thank Vince us, tuvo la I think oportunidad this is the de moment agradecernos, that yo we creo take que este es el momento que thank nosotros him. tomamos para agradecerle a So él. now we're gonna do Así it que together, right? ahora sí, vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Thank you, Gracias, Vince. Thank Gracias, you, Vince. Gracias, Vince. Me va a hacer llorar. Acaba de decir, te amo, papá. Hola familia y gracias por acompañarnos una semana más aquí en WWE en español. Soy Jerry Soto y estamos en camino a la fiesta más grande del verano, SummerSlam, que va a estar increíble y no te la puedes perder. Sábado 30 de julio a las 8 este, 5 Pacífico, a través de Peacock en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. Y en el camino a SummerSlam hay que decir que Theory, el bocazas de Theory, no sabe cómo cerrar la boca, siempre tiene algo que decir y esto lo ha metido en problemas. En el pasado SmackDown vimos a Theory interrumpiendo a los Street Profits que hablaban del combate que tendrán frente a los Uso en SummerSlam. Y bueno, Theory pasó a mencionar el nombre del dios, del jefe tribal Roman Reigns, cosa que hizo que salieran los Uso, pero luego pasó a insultar a los Street Profits diciéndoles que iban a perder y que también perdería en SummerSlam Bianca Belair, la esposa de Montez Ford. Así que Theory no sabe ganar amigos y como no sabe ganar amigos, otro de sus enemigos llegó corriendo al ring, Madcap Moss, y se formó la grande familia, tanto así que quedó decretado un eventazo de plato fuerte, relevos australianos, Madcap Moss y los Street Profits enfrentándose a Theory y los Uso. Y hay que decirlo, Theory sí logró imponerse, no sé si llamarle victorioso, pasó a reventar a Madcap Moss con el propio maletín de Money in the Bank, maletinazo limpio. Pero no quiero declararlo victorioso porque es que lo que pasó después de esto a usar el maletín. No, muchacho, no pierde tiempo. Patada, lo doblegan y ahora lo levantan para el F5 destructor fulminante. Y ahora sí, así se usa el maletín. Le dicen al hombre que lo acaba de usar como arma. Lo están maletineando a Theory y no es en teoría, es en realidad. Es último hombre que queda en pie, lo que significa que Brock Lesnar puede hacerle lo que le dé la gana a Roman Reigns. Con lo que le dé la gana, le va a regalar otro F5 a Theory sobre el maletín de Money in the Bank. Brock Lesnar haciendo una gigantesca declaración en Friday Night SmackDown.
podríamos estar viendo al próximo campeón indiscutible de WWE, la bestia vaquera Brock Lesnar. La bestia está aquí. La bestia, Brock Lesnar, llegando a destrozar apoteósicamente a Theory. Me río de nervios, porque oye, ¿será esto una vista previa de lo que podría pasar en SummerSlam luego de que la bestia Brock Lesnar se enfrente al jefe tribal en un combate de último hombre que quede en pie por el campeonato universal indiscutible de WWE? Es que hay demasiado en juego. Y bueno, luego en Raw tenemos que hablar de cómo estábamos en un Madison Square Garden completamente vendido y ahí estaba el linaje en pie. Pero el linaje en pie recibía una visita de The Theory. Come on. Vamos, Don't be scared now. no tengas miedo ahora. Bueno, el tipo salió hasta aquí. Mira, sí, que entra al ring. Mira, Theory es demasiado listo para caer en esta trampa. Demasiado listo. Mi problema es que ha anunciado demasiado lo que va a ser el sábado. Y decías tú de listo y de caer en la trampa y de entrar o no entrar. Hey. No, He's nervous. Él está nervioso, ¿entiendes? New York, take it easy on him. He's a little New York, nervous. It's his tómenlo first con time. calma con él. Está nervioso, es su primera vez, ¿eh? I get it. Yo entiendo. Wise man, we like him, right? Hombre sabio, We like él nos him. cae bien, ¿no es así? Está bien. I can appreciate what Yo you're trying puedo to do, apreciar lo que estás tratando de Let's be hacer, pero honest vamos a ser honestos aquí. but you have no clue what you're Tú doing no with that tienes briefcase right idea de qué es lo que estás haciendo con ese maletín en As a este matter of momento, ¿eh? De hecho, now. I think he needs a wise man. yo creo que él necesita su propio hombre sabio, You ¿eh? need somebody to counsel Tú you. necesitas Here, que alguien te dé consejos. Mira, I'll be that guy for the yo night. voy a All right? ser ese Here's some, tipo por esta words of noche, ¿eh? wisdom Aquí están unas for you, Theory. sabias palabras para ti, Theory. I want you to start looking around. Yo quiero que empieces a mirar a tu alrededor. I want you to analyze this situation. Quiero que here, you analices understand? esta situación aquí, ¿entiendes? Your daddy's not here anymore. Tu papi ya no está aquí. ¡Oh! ¡Golpe bajísimo! Ay, ay, ay. This is my ring. Este es mi ring. Y esta gente en Nueva Ay, York ay, está el repitiendo universo como un montón de dice, loros. Papi no está. Mira, él se ha hecho un nombre. Y Ese muchachito muchacho se de ha hecho un papá nombre le grita. solo. Daddy's gone. ¿Sabes qué? Papi se fue. Está ido, no está aquí. ¿Quién es tu papi? Le pregunta a la gente, ¿quién es tu papi? I'll tell you who his daddy is. Les 'cause voy if a he keeps decir quién es messing el up, the papi, tribal chief porque is si gonna be sigue his daddy. metiéndose en donde no le importa, el jefe tribal va a ser su papi. Because we want you to understand Porque the queremos que situation entiendas here. esta situación aquí, ¿eh? I run the garden now. Yo mando en el Garden ahora. Ay, ay, ay. Hipólito Heyman sale de aquí. Mira, Ay, ay, ay. mira, la situación es demasiado álgida. ¡Ay, no, no! ¿Qué hiciste? No, ¿Qué hiciste? Theory, aprende a contar, hombre. Dios, Dios, Dios. Mira, Y mira, no- es valiente lo que está haciendo. Es muy valiente lo que está haciendo Theory. Yo pienso que es demasiado arriesgado y atrevido. Valiente, Pero yo ¿qué no pasa? sé. Tiene un buen par, chicos. Se paró firme. Mira, Roman Reigns deteniendo a los Usos y no puedo creer que Jay le hizo caso. Conociendo a Jay. Ay, ay, ay. Cuando se habla de listura, nuestro jefe tribal tampoco se queda muy atrás. Él sabe todo lo que hace, cuándo lo hace, contra quién lo hace y por qué lo hace. Y el universo sigue gritando, ¿quién es tu papi? Ay, 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 ay. Mira, yo estoy tan tenso como cuando empezó el programa. Es importante que este muchacho tiene en este momento un arma muy importante para el sábado. La espera finalmente ha terminado. WWE Live regresa a México este otoño. Sé testigo del explosivo evento central cuando el Bro original Riddle se enfrente a Seth freaking Rollins y todas tus superestrellas favoritas, incluyendo a Rey Mysterio.
Bianca Belair, Bobby Lashley, Raquel Rodríguez y muchos más. No te pierdas WWE Live en México este octubre. Familia, y en el pasado Raw celebramos el 20º aniversario de Rey Misterio. 20 años de carrera del maestro del 619. Así que echémosle un vistazo a la carrera del ilustre, del gran Rey Misterio. El debut de esta noche del sensacional volador Rey Misterio. Es un ataque de 4 contra 1. Misterio en lo alto. ¿Qué demonios está haciendo Misterio? Una plancha cruzada desde la parte superior de la jaula. El lugar se volvió loco y fue entonces cuando supimos que este hombre tenía algo especial. Rey tenía la habilidad de encender a cualquier multitud. ¡Te amo! ¡Te amo! Uno nunca quería parpadear porque él iba a hacer algo increíble. Eso era una garantía. ¡Es hora de marcar el 619! Todo ese atletismo natural y carisma. La conexión que Misterio tenía con sus fans radicó en que lo vieron como el más desventajado. Demostró que no importa cuán grande seas, si tienes corazón, no importa cuán grande o pequeño, puedes lograr cualquier cosa. Quiero dedicar este Royal Rumble a mi hermano, Eduardo Guerrero. Para ir a WrestleMania, Misterio tendrá que durar al menos 60 minutos. ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡No puede ser posible! ¡Rey Misterio va a WrestleMania! El campeonato peso pesado del mundo está en juego. ¡Lo hizo! ¡Lo acaba de conseguir! ¡Misterio gana el título! Soy la prueba viviente de que los sueños se hacen realidad en la vida. Ha sido una bendición tener a uno de los mejores haciéndolo al lado tuyo. Él trata de hacerme un mejor hombre del ring, un mejor hombre. ¡Los Misterios lo hicieron! Por primera vez en la historia de WWE, un padre y un hijo tienen los títulos en pareja. Lo que ha sido capaz de hacer en los últimos 20 años, Rey es único en su clase. Rey es respetado desde el tipo más nuevo hasta los más grandes. Entre los mejores que esta industria ha visto jamás. Alguien miraría a Rey Misterio y diría imposible. Para él, eso es solo una palabra. Todos los días son una bendición. Este es el viaje más grande de toda mi vida. Gracias, mi gente. Gracias, gracias por el apoyo desde el primer día. Y quiero que sepan algo. Siempre espero representar a mi gente latina con respeto, admiración y del corazón. ¡Viva mi raza! ¡Oye! No puedo contigo, Rey Misterio. Eres demasiado grande, chico. No puedo contigo. Los amo, los quiero. Muchas gracias. Esto vale el mundo para mí. No tienen idea. Los Misterio pasaron a enfrentar y a vencer al día del juicio luego de que el día del juicio interrumpiera la celebración en el ring de los 20 años de carrera de Rey Misterio. Y bueno, la celebración continuaba tras bastidores para Rey y su familia, pero bueno, la celebración continuaba hasta que...
No, Dios. Pero Rhea, por Se favor. está llevando a Dominic. Se está llevando a Dominic. ¡Ay! Te lo dije que era un peligro que hubiesen ganado, te lo dije. Yo me emocioné también por la victoria, pero sabía que era peligroso. No, pero están arrastrándolo. Se supone que estamos celebrando a Rey Mysterio. Y estaba celebrando con su gente. Señores, no esta noche, por favor. No esta noche, por favor. No. ¡Ay, qué bombazo horrible! ¡Ay, esto no puede ser el final de la carrera de Rey! ¡No así! ¡Qué peligro! Lo dije, caray, lo dije. Sí, parece que se lastimó el hombro izquierdo. ¿Cómo es posible que le hagan terminar la noche? ¿Todavía vienen buscando más? Por favor. Claro, que aléjenlos de aquí. Rey, por favor. ¡No, Dios! No. Sí. ¡Feliz 20, Rey! El 30 de julio, el indiscutido campeón universal de WWE, grandeza a un nuevo nivel, el macho alfa de nuestra especie. Una rivalidad de 7 años en gestación llega a una conclusión épica. Última vez, último combate, último hombre que quede en pie en SummerSlam. Roman Reigns, el cabecera de la mesa, está programado a defender su campeonato universal indiscutible de WWE en SummerSlam, la fiesta más ardiente del verano, frente a Brock Lesnar. Combate de último hombre en pie. Mientras más lo pienso, más me asusto. Pero antes de llegar ahí, en el pasado Raw, Roman Reigns, el jefe tribal, se unía al resto del linaje para enfrentarse en relevos australianos en un combatazo a los Street Profits y al Bro original, Riddle. No, se va a atrever, una DDT a lo Orton, repito, Riddle encendiendo el Madison Square Garden. De cara contra la luna, y será que cae el jefe tribal a manos de Riddle. Y con un RKO, fin de mundo, Mayuya, fin de mundo. Va a hacerlo, va a lograrlo, se prepara. Y el jefe tribal dice que no. Carga motores. Lanza la lanza que podía coronarlo este sábado otra vez frente a la bestia. 1, 2 y 3 para llevarse la victoria en este combate de relevos australianos, cerrando con broche de oro esta edición de lujo de Monday Night Raw. Y trabajo hubo que pasar, pero la victoria es para los campeones indiscutibles en pareja de WWE, los Usos, y el campeón indiscutible universal de WWE, el jefe tribal Roman Reigns. Una cosa y otra cosa. ¿Quién será el victorioso? El linaje. Bueno, el combate terminó. El combate terminó. ¿Y no piensas que esto ya fue suficiente para Riddle? No, honestamente no. Él se las busca y el que busca encuentra. Es su oponente de SummerSlam, el oponente para Riddle. Y mira con quién se topa primero, Seth freaking Rollins. Hermosa historia. Pero no se trata de historia, se trata de presente. Y el presente es SummerSlam. Riddle ni se pertenece. Y aquí está. Será un preámbulo de lo que veremos en esa lucha este sábado en SummerSlam entre Seth freaking Rollins y el pana Riddle. ¡Oh, Dios mío! Directamente a la cabeza con los escalones metálicos. Sí, está enardecido. No. Oye la gente en el Madison coreando. Pisotón otra vez. Bien
vestido, bien trajeado, mostrando su talento. ¿Y cómo no disfrutarlo? No. Dios. Y ahora, Ay, no, Dios. ¿qué es esto? Ay, Por Dios. favor. ¿Qué va a hacer? Oye, esta no me la esperaba. ¿No te parece que ya es suficiente? No. ¿Qué hace? No. ¡Super pisotón! ¡Qué horrible sobre los escalones metálicos! Dios mío, después de lo que le hizo a Cody Rhodes, ¿será que habremos perdido a otra superestrella? ¿Qué es esto? Pero esto es para que lo multen. ¿Qué es esto? Amigos, SummerSlam es la respuesta. No lo olviden, este sábado, la fiesta más caliente del verano. SummerSlam. Seth freaking Rollins se enfrentará mano a mano a Riddle en el evento más grande del verano. Pero ¿estará el Bro original recuperado a tiempo? ¿O será Riddle quien logre bajar un escalón o dos al visionario en su ascenso a la cima de la montaña en WWE? Y la EST de WWE, la superlativa, está en la cima y está lista para el big time, para la grande. Pero bueno, la ex campeona está tal vez completamente desatada, así que no hay manera de saber qué estará dispuesta a hacer Becky Lynch para retomar el oro. Y en la marca azul, Liv Morgan defiende el campeonato femenino de SmackDown contra la mujer más mala del planeta, Ronda Rousey. ¿Podrá la niña milagrosa cumplir ese sueño de la niñez y mantenerlo venciendo a una saludable Ronda Rousey? Y en el combate más imperdible del verano, el Miz se enfrenta a su compañero de equipo de WrestleMania, Logan Paul. Son dos celebridades tipo A y van a chocar. ¿Qué pasará? ¿Tendremos un final hollywoodense en SummerSlam? Y desde compartir vestidores en el ámbito del deporte hasta el cuadrilátero, porque Pat McAfee y Happy Corbin tienen mucha historia y esta historia choca porque Happy Corbin atacó de una manera despiadada a Pat McAfee en Money in the Bank. Y ahora el ex pateador de la NFL busca patearle la sonrisa del rostro a Happy Corbin para quitársela y borrársela a esta arrogante superestrella. Y no habrá descalificaciones cuando los Misterio batallen contra el día del juicio en SummerSlam. Luego de manchar la celebración de 20 años de carrera de Rey Misterio, el próximo capítulo de esta rivalidad más que personal será un capítulo bastante violento. Pero cuando se asiente el polvo, será el dúo de padre e hijo quienes salgan vencedores. O Damian Priest y Finn Balor impondrán su poder. Y otra pregunta es, ¿Rhea Ripley tendrá algo que ver en esto? Es sin descalificaciones. Y es en el evento más grande del verano donde los Street Profits van a estar allí buscando quedarse con todo el humo, buscando acabar con los usos de una vez y por todas para tomar los campeonatos indiscutibles en pareja de WWE. ¿Podrán Montez Ford y Angelo Dawkins recobrar el oro? ¿O será una vez más el linaje quien los dejen sin aire mientras buscan subir esa montaña? Y sí que siga la fiesta porque va a ser una fiesta de verdad. Es un combate más que anticipado entre Theory y Bobby Lashley. Es revancha por el campeonato de Estados Unidos. ¿Podrá el señor dinero en el banco más joven en la historia reclamar el oro? Y así es, sabemos que Theory va a tener los ojos puestos en este combate. Es última vez. Último combate, último hombre en pie. ¿Cuál de los dos quedará en pie luego de la destrucción que dejarán Reigns y Lesnar cuando choquen en Nashville, Tennessee, en el evento más grande del verano? Ay, nos esperan muchos momentos inolvidables en SummerSlam, así que no te lo puedes perder. Sábado 30 de julio a las 8 Este, 5 Pacífico a través de Peacock en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE
Network. Yo no puedo esperar por ver todo lo que va a pasar allí. Así que no te lo pierdas y recuerda que siempre te ponemos al día aquí en WWE en español. Así que regresa la próxima semana. Soy Jerry Soto y es para mí un placer estar contigo aquí en WWE en español.